Imagínate, por un momento, que todo lo que conoces desaparece. La gente que amas, los lugares que te hacen sentir en casa, los sonidos que te tranquilizan. Todo, desvaneciéndose en una inmensa nada. ¿Qué sentirías? ¿Miedo? ¿Tristeza? ¿Ansiedad? Tal vez todo eso junto. Pero ahora, imagina que, en lugar de temor, sintieras paz. Una aceptación profunda de que ese vacío no es el final, sino el regreso a algo más grande. Hoy quiero invitarte a explorar conmigo uno de los temas más incómodos, pero a la vez más hermosos, que un pensador como Alan Watts, con su visión tan particular y su habilidad para desafiar nuestras convenciones, se atrevió a desnudar: la muerte. Sí, ese tema del que todos huimos, pero que a todos, sin excepción, nos alcanzará. Watts poseía esa rara cualidad de tomar los misterios más profundos de la existencia y presentarlos con una claridad sorprendente, despojándolos de la solemnidad paralizante y revelando una perspectiva a menudo liberadora. Y antes de que sigas, quiero proponerte algo. Quédate hasta el final de este vídeo, porque no solo entenderás cómo Watts vio la muerte, sino que quizás, solo quizás, termines este viaje viendo tu propia vida con otros ojos. Decía algo que, la primera vez que lo escuché, resonó profundamente en mi interior. Él afirmaba que la muerte no es lo opuesto a la vida, que la muerte no es el enemigo, sino el otro lado de la moneda. Como la noche es al día, como el silencio es al sonido. Piensa en ello por un instante. ¿Alguna vez ha considerado que la ausencia de algo es tan vital como su presencia? El silencio permite que el sonido resuene, dándole forma y profundidad. La oscuridad hace que la luz brille, permitiéndonos apreciar su intensidad y sus matices. De la misma manera, en el gran ciclo de la existencia, ¿podría ser que la muerte sea la condición necesaria para la manifestación continua de la vida? Cada inspiración va seguida de una expiración. Cada periodo de actividad da paso al descanso. Estos ritmos inherentes a nuestra existencia nos señalan una verdad fundamental. Todo fluye en ciclos de presencia y ausencia, de manifestación y resolución. Y pensar eso cambia todo, porque si la muerte no es el final absoluto, sino una fase más dentro de un ciclo eterno, ¿de qué huimos realmente con tanto fervor? Recuerdo una de sus charlas donde decía que las personas creen que son un ego encapsulado en una bolsa de piel, destinado a caminar por este mundo hasta que se le acabe el combustible. Pero él insistía en que no somos entidades aisladas, separadas del universo que nos rodea. Somos, en esencia, parte integral de él, tejidos en la misma trama de la existencia, igual que una ola es parte del océano. Visualiza una ola por un momento. Se levanta del mar, exhibiendo una forma única, un movimiento particular. Incluso podemos individualizarla con un nombre. Pero, ¿de dónde emerge esa ola y a dónde inevitablemente retorna? Al vasto océano. Su individualidad es, por lo tanto, inherentemente temporal, una manifestación momentánea de una realidad mucho más inmensa y profunda. Watts nos invitaba a contemplarnos de la misma manera, no como islas separadas luchando por nuestra propia supervivencia en un universo indiferente, sino como olas interconectadas en el mismo mar de la conciencia universal. ¿Y qué ocurre con la ola cuando finalmente se desvanece en la superficie del océano? ¿Acaso muere en un sentido absoluto? Su forma individual se disuelve, pero el agua que la conformaba regresa al océano, fundiéndose con la totalidad de la que surgió. Se reintegra a algo infinitamente más grande. ¿Te has detenido a pensar en eso alguna vez? Que tal vez tú no eres una chispa solitaria que se apaga en la oscuridad, sino una llama que, al extinguirse en su forma individual, vuelve a la fuente del fuego primordial. Eso, dicho con la calma hipnótica y la profunda convicción de Alan Watts, tiene un efecto transformador en nuestra percepción de la muerte. Desmonta la estructura del miedo que hemos construido a su alrededor, revelando una perspectiva más serena y trascendente. Y es que Watts tenía una habilidad única.
convertir los conceptos que más ansiedad y temor nos provocan en enseñanzas sorprendentemente liberadoras. Hablaba de la muerte no como una tragedia ineludible, sino como un recordatorio constante de la naturaleza fundamental de la realidad, que todo cambia, todo fluye, todo se transforma en un ciclo perpetuo, como las estaciones del año que danzan en una secuencia eterna de nacimiento, primavera, crecimiento, verano, declive, otoño y reposo, invierno. ¿Acaso lamentamos la llegada del invierno con desesperación, sabiendo que es una fase necesaria para la renovación y el florecimiento de la primavera? La muerte, desde esta perspectiva, es simplemente el invierno en el ciclo de nuestra existencia individual, un preludio necesario para una transformación que aún no alcanzamos a comprender completamente. En una de sus conferencias, alguien del público, visiblemente perturbado por el tema, le preguntó con aprehensión: «Alan, ¿qué pasa exactamente cuando morimos?». Él hizo una pausa deliberada, esbozó una de sus características sonrisas enigmáticas y respondió con una calma imperturbable: «Lo mismo que pasó antes de que nacieras». Un silencio denso se apoderó de la sala, ese tipo de silencio que resuena con una profundidad que trasciende las palabras. Porque, si lo analizas fríamente, ¿dónde estabas? ¿En qué estado de conciencia existías antes de tu concepción y nacimiento? ¿Sufrías? ¿Experimentabas angustia ante la no existencia? Simplemente no eras, al menos no en la forma individual que ahora conoces. Y Watts sugiere que, muy probablemente, la muerte sea un regreso a ese mismo estado primordial de no manifestación individual. Un estado de potencialidad pura, un silencio fértil del que toda existencia emerge y al que, en última instancia, retorna. Pero Watts no se limitaba a la idea de morir como una mera desaparición en la nada. Decía que cuando dejamos este cuerpo físico, la chispa individual de nuestra conciencia no se extingue por completo, sino que regresa a la vastedad de la conciencia cósmica, a ser lo que siempre hemos sido en esencia, solo que lo habíamos olvidado en nuestra inmersión en la experiencia individual. Es como un río que, después de recorrer un sinuoso camino, finalmente desemboca en el inmenso océano. ¿Deja de existir el agua que componía el río? No. Simplemente se une a una totalidad mucho mayor, perdiendo su identidad individual como río, pero ganando la inmensidad y la omnipresencia del océano. De manera similar, nuestra conciencia individual podría ser una expresión temporal de una conciencia universal subyacente. Ahora, sé perfectamente lo que quizás estás pensando en este momento, que es fácil articular estas ideas filosóficas, pero que llevarlas al terreno de la experiencia personal, especialmente ante la pérdida y la propia mortalidad, es una tarea completamente diferente. La muerte de un ser querido inevitablemente duele. La mera idea de nuestra propia extinción puede generar una profunda ansiedad y temor. Y eso está bien, es una reacción humana natural. Alan jamás pretendió eliminar ese dolor inherente a la experiencia humana. Lo que proponía era comprenderlo en un contexto más amplio, darle un sentido que trascendiera la mera pérdida y, sobre todo, no permitir que el miedo a la muerte se convierta en el motor que dirige y limita nuestra existencia. El dolor es, en muchos sentidos, una poderosa expresión del amor y la conexión profunda que compartimos con aquellos que se van. Es una prueba tangible de la importancia que tuvieron en nuestras vidas, pero el miedo a la muerte a menudo surge de nuestro apego a la ilusión de permanencia, de la creencia errónea de que podemos aferrarnos indefinidamente a lo que, por naturaleza, está destinado a cambiar y transformarse. Hay algo intrínsecamente bello en cómo Watts abordaba el concepto del desapego, no como una frialdad emocional o una indiferencia ante la vida y las relaciones, sino como una sabiduría profunda que nos libera del sufrimiento innecesario. Sufrimos tanto ante la perspectiva de la muerte porque hemos construido una identidad frágil y rígidamente apegada a lo que ilusoriamente creemos poseer de forma permanente. Nuestro nombre, nuestro cuerpo, nuestra historia personal, nuestras posesiones materiales, y que todo ese equipaje, tarde o temprano, debe ser soltado. La muerte, en este sentido, nos obliga a desprendernos de todas esas identificaciones temporales.
Imagínalo así: la vida, en nuestro intento de controlarla y aferrarnos a ella, es a menudo como intentar sostener agua con las manos cerradas. Cuanto más fuerte intentas retenerla, con más rapidez y fluidez se escapa entre tus dedos. Pero si simplemente abres las palmas y permites que fluya libremente, puedes experimentar su frescura y su naturaleza sin el temor constante de perderla. Así es la existencia en su esencia, un flujo constante de cambio, y así también es la muerte, una parte natural de ese flujo. Aferrarnos a la vida con un miedo paralizante a perderla a menudo nos impide vivirla plenamente en el presente. Aceptar su naturaleza inherentemente transitoria nos permite saborear cada instante con una mayor intensidad y gratitud. Y aquí reside uno de los puntos más cruciales y reveladores, que creer ilusoriamente que tenemos una cantidad ilimitada de tiempo a nuestra disposición a menudo nos conduce a la procrastinación emocional, a posponer el amor, el perdón, la expresión de nuestros sentimientos más auténticos y la apreciación de las cosas simples y hermosas que nos rodean. Es el recordatorio constante de que nuestra existencia individual tiene un final, lo que inherentemente hace que cada momento, cada experiencia, cada conexión adquiera una preciosidad única. Imagina un hermoso atardecer, con sus colores vibrantes pintando el cielo. Su belleza se intensifica precisamente porque sabemos que es un fenómeno efímero, que durará solo unos breves instantes antes de desvanecerse en la oscuridad de la noche. Si los atardeceres fueran eternos y omnipresentes, ¿los apreciaríamos con la misma intensidad y asombro? Nuestra mortalidad individual es, en esencia, el marco que le da un valor incalculable a cada instante fugaz de nuestra existencia. Déjame plantearte una pregunta personal y directa. Si supieras con certeza que solo te quedan 24 horas de vida, ¿cómo elegirías vivirlas? ¿A quién abrazarías con más fuerza? ¿Qué palabras pendientes te atreverías finalmente a soltar? Watts sostenía que vivir con la conciencia de la muerte como una realidad ineludible no es adoptar una perspectiva morbosa u obsesionarse con lo macabro, sino cultivar una sabiduría profunda que nos permite vivir con mayor autenticidad y propósito. Porque cada respiración que tomamos podría ser, en teoría, la última, y esa conciencia no debería paralizarnos con el miedo, sino más bien inspirarnos a vivir con una intensidad renovada. Porque aquel que acepta la realidad de su propia finitud deja de posponer la vida para un futuro incierto y comienza a abrazar la riqueza del ahora. Y es curioso observar cómo, cuando uno comienza a integrar intelectual y emocionalmente esta idea de la impermanencia y la aceptación de la muerte como parte del ciclo vital, la manera de percibir el mundo que nos rodea experimenta una transformación sutil pero profunda. Los atardeceres se vuelven aún más intensos en su belleza fugaz. Las conversaciones con nuestros seres queridos adquieren una profundidad inesperada, y las preocupaciones triviales que antes consumían nuestra energía simplemente pierden su peso e importancia. Las nimiedades y las ansiedades superficiales se desvanecen en la perspectiva de la finitud de nuestra existencia, dejando espacio para lo que realmente nutre el alma, lo que verdaderamente importa en la vida: el amor, la conexión humana, la alegría de los momentos simples, se vuelve cristalino y prioritario. Alan nos invitaba a contemplar la vida con una perspectiva lúdica, como si fuera un juego cósmico en el que hemos venido a participar activamente, a experimentar una amplia gama de emociones, la risa y el llanto, la alegría y la tristeza, la victoria y la derrota. Pero, al igual que todo juego, la vida tiene sus propias reglas y, en última instancia, un final. Recuerdo otra de sus frases que se grabaron en mi memoria: no temas a la muerte, teme a no haber vivido lo suficiente. Y vaya que esa reflexión cala hondo en el alma, porque al final de nuestro viaje terrestre, lo que realmente trascenderá no será la cantidad de años que logramos acumular, sino la calidad y la intensidad de los momentos que realmente sentimos y vivimos plenamente. No se trata de la mera cantidad de aire que inhalamos y exhalamos a lo largo de nuestra vida, sino de aquellos instantes que nos quitaron el aliento por su belleza, su significado o su conexión emocional. Así que hoy quiero dejarte con esta profunda reflexión para llevar contigo.
¿Estás viviendo tu vida como si fueras a existir eternamente en este plano, posponiendo la alegría y la autenticidad para un futuro incierto? ¿O estás, por el contrario, exprimiendo cada instante con gratitud, amando sin reservas, perdonando con generosidad y soltando aquello que inevitablemente está fuera de tu control? La muerte no es tu enemigo implacable acechando en las sombras. Es, en realidad, una maestra silenciosa pero poderosa, que nos recuerda constantemente la preciosidad del tiempo y la urgencia de vivir con autenticidad. Es la única garantía irrefutable de que este momento presente, este preciso segundo que estás experimentando ahora, es absolutamente irrepetible e invaluable. Ese abrazo que dudaste en dar, esa llamada telefónica que pospusiste indefinidamente, ese te quiero sincero que te guardaste en lo más profundo de tu corazón, quizás nunca vuelvan a tener la oportunidad de ser expresados en este plano de existencia. Antes de cerrar este viaje, quiero que hagas algo conmigo. Cierra los ojos solo un instante y repite mentalmente: estoy vivo, estoy aquí. Este momento es mío y si te nace, déjalo salir. Una sonrisa, una lágrima, una respiración profunda, porque mientras estás aquí, nada está perdido. Y si este mensaje te llegó, si algo dentro de ti se removió al escuchar las palabras de Alan Watts a través de mi voz, te invito a suscribirte a este canal, porque juntos vamos a seguir explorando esas preguntas que nadie se atreve a hacer, esos misterios que vale la pena vivir y esas enseñanzas que no solo te hacen pensar, sino sentir. Déjame tu comentario. Dime qué piensas de la muerte ahora, después de escuchar esto. ¿Te sigues asustando? O tal vez, solo tal vez, te hizo reconciliarte un poco con ella. ¿Qué has descubierto en este viaje? ¿Ha cambiado en algo tu perspectiva sobre la vida y la muerte? Tu experiencia es valiosa. Recuerda, la vida es un instante, y ese instante es ahora.